Conferencia, parte orgánica de la Constitución, Poder Legislativo. Expone Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Buenas tardes, les saluda Alex Ulloa, director académico del SEC, y a nombre del magistrado Elder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Parte Orgánica de la Constitución, Poder Legislativo. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al doctor Ernesto Álvarez Miranda, a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. También agradecemos a nuestros distinguidos participantes que el día de hoy han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en esta reunión académica. El doctor Álvarez Miranda es abogado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Tiene una especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa. Investigador con registro en RENACIC, Grupo María Rozborowski II. Profesor principal de la Universidad San Martín de Porres en el área de Derecho Constitucional. Ha sido condecorado por el Colegio de Abogados de Lima con la Orden Vicente Morales y Duárez. Presidente del Tribunal de Honor de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, es autor de libros en materia constitucional y de una variedad de artículos de investigación. Ex magistrado y presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Miembro de la Comisión Consultiva encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional a la Presidencia de la República desde el mes de mayo del presente año. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Ernesto Álvarez Miranda. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la presentación, estimado Alex Ulloa. Primero, para agradecer la invitación y felicitar, por supuesto, al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por la labor importante que hace en beneficio de tantos muchachos, de tantos jóvenes que tienen verdadera vocación por el derecho constitucional. Ya entrando en materia, lo primero que tenemos que decir con un poco de sorpresa es de que en los últimos 30, 25 años, el estudio de la parte orgánica de la Constitución declinó. Básicamente fue el derecho procesal constitucional y luego el Código Procesal Constitucional los que acapararon la atención de la inmensa mayoría de los especialistas. Yo fui uno de los pocos que se quedaron un poco escribiendo, tratando, hablando de la parte orgánica, aun cuando ya había pasado de moda. Es a partir del 2016 en que retorna al protagonismo, a los titulares de los medios de comunicación, la famosa parte orgánica de la Constitución, porque descubrimos, uno, que no la conocíamos a profundidad, dos, de que depende esencialmente de las condiciones políticas. Y allí recordamos lo que tanto nos habían advertido Karl Lovenstein y Giovanni Sartori, de que la Constitución y la estructura constitucional siempre tiene como cimiento las relaciones políticas que estudia la ciencia política. Y cuando creemos que hemos logrado una constitución brillante, una elaboración propia de la ingeniería jurídica, se nos derrumba todo
cuando la política marcha mal, cuando se quiebra el sistema de partidos, cuando se produce una confrontación fruto de la polarización ideológica o incluso fruto del odio que ha caracterizado la política de una manera histórica en nuestro país. Recordemos que los grandes odios entre personalidades marcaron el devenir de la República en el siglo XIX y en el siglo XX. Esos odios entre Gamarra y Santa Cruz, entre Echenique con Piérola con Cáceres, van marcando la pauta y destruyendo lo que muchas asambleas e intelectuales, como los del Congreso Constituyente de 1828, quisieron construir. Por tanto, primera advertencia, la parte orgánica en especial está construida encima de la relación política que puede existir, y esta es fruto del sistema electoral y del sistema político. Esto es ideología, instituciones estatales, comportamiento político, sistema electoral, si es de mayorías o es proporcional. Todo esto incide en la fortaleza o debilidad. Como ya hemos visto, ya ustedes, seguramente todos ustedes han podido leer, escuchar reiteradamente, vivimos una crisis política, pero que esta crisis política es fruto de las deficiencias, no solo producidas por que la confrontación política desde el 2016 ha tocado los límites, ha explorado los confines más recónditos de la parte orgánica, descubriendo los elementos innovadores en la cuestión de confianza, en la disolución parlamentaria, en la vacancia presidencial, etcétera, sino que incluso nos ha servido para darnos cuenta de que, por ejemplo, el sistema proporcional posiblemente no es el sistema electoral más adecuado para un país como el nuestro, donde existe no solamente una gama inmensa de perspectivas ideológicas, sino existe una acentuada inmadurez en el comportamiento y en la participación política de todos aquellos que, sin ser políticos, aspiran por simple vanidad o quizás por peores inquietudes a tener participación y cuota de poder en las esferas donde se decide la cosa pública. Por tanto, celebro que se estudie y se converse, se dialogue con mucho respeto, pero con espíritu académico, siempre estas posibles innovaciones que deben aparecer en el futuro. Cuando hablamos de poder legislativo, estamos hablando básicamente de un poder del Estado, de un órgano constitucional que aparece tardíamente. La humanidad y las comunidades políticas, mal denominadas estados, las comunidades políticas de la antigüedad, tienen posiblemente varios miles de años de evolución, de proceso. Sin embargo, el órgano legislativo, la asamblea política, en realidad tiene muy poco tiempo. Las asambleas de algunas ciudades atenienses, ciudades-estado atenienses, no son propiamente asambleas políticas en el sentido moderno del término, porque simplemente eran un símil de la comunidad campesina, de la asamblea comunal, donde todos aquellos interesados en un tema público se reúnen y toman decisiones conversando, debatiendo entre ellos, sin mayores reglas, sin mayor ponderación o sin mayor reglamento ni directiva.
Lo que nos ocupa en realidad es una institución que es la institución parlamentaria que aparece en la Edad Media y se ha cifrado su aparición en el año 1188 con las Cortes de León, cuando por primera vez son convocados 50 representantes de los pueblos del reino, de aquellos burgos que habían ido surgiendo en virtud de la evolución socioeconómica propia de la Edad Media, propia de la Alta Edad Media ya. Su aparición se debe básicamente a la posibilidad de cobrar impuestos. Como todos ustedes saben, la representación política va a evolucionar desde un aspecto primario que es prácticamente la delegatura de la ciudad. Las principales familias del burgo se reúnen y envían a un mandatario, a un eh, delegado que va a llevar un mandato imperativo, va a llevar los famosos cachiers, que son las instrucciones que tiene ese delegado impartidas por los electores importantes del burgo para negociar con los consejeros del rey, porque ya se sabe la agenda. Las Cortes Generales han sido convocadas seguramente para aprobar un decreto real creando un impuesto. Ese impuesto es una necesidad surgida por la creciente complejidad del gobierno. Los reyes medievales, que prácticamente eran sumamente austeros, están dejando paso a unas cortes, a un boato, a una elegancia y a un gasto del gobierno en aumento. Esto sumado a las guerras significa más impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos? Ya no solo los campesinos, ya no solo, y en parte, algunos nobles. Los pagan los gremios de las ciudades, que son gremios poderosos, los gremios de abogados, de artesanos, de comerciantes, de navegantes, y que como son poderosos económicamente, tienen el prurito de participar en las decisiones políticas. ¿Por qué no los dejan participar en las decisiones que les conciernen, siendo que al final ellos son los que sufragan, sustentan económicamente los problemas de guerra o los problemas de hambruna, etcétera? A eso se suma el tema de que, convocado el burgo a enviar su representante, se sabe que es para crear un nuevo impuesto y el burgo, naturalmente, los electores quieren negociar con los consejeros del rey y pedir a cambio algo que compense. En una época donde la economía es mercantilista, el éxito económico depende de la cercanía con el poder político, el privilegio que va a solicitar el burgo va a posiblemente compensar el esfuerzo económico de aceptar el nuevo impuesto. Así es como parten las Cortes y el Parlamento inglés posteriormente en el pequeño espacio de la España cristiana en aquel momento. No confundir, obviamente, para todos aquellos que están empezando el mundo del derecho constitucional, no confundir cortes generales con tribunales. En España todo lo que se refiere a cortes generales se refiere a la asamblea política, ya sea de un reino o ya sea del Estado español. Así las cosas no marchan en forma pacífica. Recordemos de que en política casi no hay nada pacífico. Hay una dinámica de una lucha continua de los actores por participar de una manera privilegiada en escenarios de poder. Por tanto, hay delegados que incumplen el mandato imperativo
y se dejan sobornar por los consejeros del rey. Hay consejeros del rey que consultan a los delegados, a las cortes, temas que no fueron propuestos o anunciados al burgo, a los electores. Y por tanto los delegados comienzan a comprometer a sus electores en decisiones que no fueron consultadas. Por tanto, del mandato imperativo se pasa durante siglos, es un proceso, se pasa al mandato representativo. La historia registra muchos hechos de sangre en virtud a recalls, o sea, revocatorias de estos delegados, algunas veces triunfantes, otras veces fracasadas, frustradas, con delegados alternos asesinados en los caminos, una serie de consecuencias terribles. Recién en 1770, Edmund Burke va a publicar su tratado famoso sobre representación política. Han pasado varios siglos, desde 1100 hasta 1700, han pasado muchísimos años en los cuales ha habido un desorden aparente en el ejercicio mismo de la política. Y Burke nos va a hablar de la representación política quizás de una manera idealista, sumamente teórica. Por ejemplo, va a decir, los representantes son elegidos por su distrito electoral, por los electores de su distrito electoral, pero una vez elegidos y juramentados, representan a la totalidad de la nación. No, quizás no podamos dar credibilidad a esta aseveración teórica de Burke o de Burke, pero basta observar la tarjeta de un congresista actual o de congresistas de la antigüedad, senador de la República, congresista de la República. Y observamos de que sí, se ha tomado por cierta la teoría íntegra de la representación política. Sin embargo, observamos, por ejemplo, que los convencionales norteamericanos de 1787 prefirieron un congreso de diputados, un congreso de representantes, una cámara de representantes, que apenas tenga un mandato de 2 años. ¿Por qué? Porque de esa manera se los obliga, se crea un incentivo muy, muy fuerte de que tan pronto juramentan su cargo como tienen que entrar inmediatamente en una nueva campaña electoral y estar en cercanía con sus electores. Allí no se aplica, no se considera a pie juntillas la teoría de Burke, porque obviamente allí no hay semana de representación. En Estados Unidos, cada representante de un condado, de un distrito electoral, trabaja con un pie en la agenda del partido y con el otro pie en las necesidades de su distrito electoral. Porque como hemos dicho, las elecciones son cada 2 años. Su mandato dura apenas 2 años. A pesar de eso, la reelección congresal roza el 90%. O sea, el político norteamericano lo tiene muy claro. No es en sí un representante de todo el pueblo norteamericano. Obedece sí a la agenda de su partido, pero al mismo tiempo responde a las necesidades, tendencias e intereses que existen de manera mayoritaria en su distrito electoral, de forma tal que podemos concluir afirmando de que un republicano, un representante republicano en Nueva York, en el estado de Nueva York, es más liberal que un representante del Partido Demócrata en Texas. ¿Por qué? Porque responden y deben responder, deben
identificarse con las posturas ideológicas, doctrinarias, económicas, sociales de sus propios electores. Muy bien. De allí proviene una de las diferencias entre el nivel de legitimidad de nuestro Congreso, donde en la semana de representación los elegidos por Lima van a Tumbes y los de Tumbes van a Puno, y en realidad nadie trabaja representación política, nadie cultiva a su distrito electoral. Es más, el diseño proporcional está hecho de tal forma que en el fondo no sabemos quiénes son nuestros representantes. Y ellos, peor aún, no saben quiénes son sus electores. Todo lo contrario sucede en aquellas democracias desarrolladas, como la ya citada norteamericana, como la inglesa, uninominal. Cada diputado, cada miembro de la Cámara de los Comunes de Inglaterra sabe perfectamente por qué distrito electoral ha sido elegido y lo cultiva esa confianza y busca su ratificación en la siguiente elección. De acuerdo a la representación política, entonces, tenemos de que la Asamblea es un órgano que representa al electorado y trata de recoger todas las peculiaridades del electorado. Así, por ejemplo, en Inglaterra existen dos cámaras, que no siempre han existido las dos cámaras. Recordemos que en el siglo XIII, iniciado el siglo XIII, ya existía una sola cámara y se dividió por tener intereses y formas y costumbres contradictorias. La Cámara de los Comunes comienza a sesionar en el siglo XIII separada de la Cámara de los Lores, y paulatinamente cada una de las cámaras adquiere una peculiaridad especial, sui generis. Como ustedes saben, no existe una constitución inglesa escrita. Gran parte de la constitución inglesa reside en las cámaras. Cualquier proyecto de ley podría modificar la constitución inglesa, porque es flexible, sumamente flexible, pero tiene que ser aprobado en ambas cámaras. Por tanto, los lores forman una cámara de la tradición, una cámara del respeto a la tradición constitucional, a las convenciones constitucionales. Y hay un respeto muy fuerte, como por ejemplo el mensaje a la nación que lee la jefa de Estado, el jefe de Estado, en este momento Carlos III, lo hace en el recinto de la Cámara de los Lores. El rey inglés no entra por ningún motivo a la Cámara de los Comunes. Jamás. Y el discurso que lee ha sido redactado por el jefe de gobierno, por el primer ministro, que es el líder de la Cámara de los Comunes, pero que curiosamente no tiene asiento, o sea, no se sienta durante el mensaje del rey en la Cámara de los Lores. No hay nada dispuesto para que los políticos, los comunes, se sienten. El primer ministro, con todo su poder, asiste al mensaje a la nación del rey de pie, parado con su gabinete, siendo que él ha redactado el discurso, porque él lidera el gobierno de su majestad. Muy bien. Dicho sea de paso, el último rey que entró a la Cámara de los Comunes fue Carlos I y terminó decapitado. En Estados Unidos, por ejemplo, la Cámara de Representantes se pensó en un inicio, en la Convención de Filadelfia, se pensó como una cámara única. Sí, no es que Torres Lara haya tenido influencia en Estados Unidos en 1787. Lo que pasa es que se pensó en un solo Congreso, porque, claro, los
que odiaban en ese momento y combatían, habían estado durante muchos años combatiendo al ejército inglés, detestaban la idea de tener dos cámaras, porque para ellos dos cámaras era una de privilegiados, de nobles, y otra del pueblo, de representantes del pueblo. Entonces, obviamente, optaron por una sola cámara de representantes del pueblo. El problema fue que los representantes de las colonias más pequeñas, menos pobladas, se sintieron en peligro, porque claro, al tener las colonias, las posibles nuevas repúblicas, más representantes que las pequeñas iban a estar en manos de la decisión de las más grandes. Entonces salieron de la convención, amenazaron con no volver a reunirse y a establecer un país diferente, y fue Hamilton y Madison, los grandes constitucionalistas norteamericanos, los que idearon en ese momento, de madrugada, la idea de un Senado, que no existía. Recordemos que en ese momento, la única democracia, si se puede llamar así, es la inglesa. No existe democracia en Europa, mucho menos en América, y se está formando la institucionalidad de lo que va a ser después denominado presidencialismo. Ellos inventaron el Senado de una manera urgente y apresurada. Y hoy en día les funciona perfectamente porque es la compatibilidad perfecta entre los representantes de los distritos electorales con el concepto de nación, el concepto de la Unión Federal. Y les va bien. Los alemanes tuvieron, como ustedes saben, el Reichstag, que es básicamente heredado del mandato del Kaiser Guillermo I y luego Guillermo II. Es una noción básicamente de la dieta imperial convertida de manera democrática se me acaba de ir en este momento la idea, convertida después de la Primera Guerra Mundial en una república democrática cuyo jefe de Estado va a ser el mariscal Hindenburg, y que por culpa del sistema proporcional no va a tener estabilidad política porque, favorecidos por la polarización, además, la cantidad de partidos numerosa, nunca se va a lograr poner de acuerdo en establecer una mayoría estable en el Reichstag. Con ese aprendizaje es de que la ley fundamental de Bonn del 49, y ahora ya con la unificación alemana, tiene un Bundesrat, que es básicamente la Cámara de los Länder, personalidades designadas por los gobiernos de los Länder, y la Cámara Política, de la cual proviene el gobierno, es del Bundestag, que tiene un sistema mixto de elección por partido y por distrito electoral uninominal. Algo parecido parlamentario en las Cortes Generales de España. Muy bien, en el Perú el Parlamento nunca fue popular. Eso sí es cierto. En el Perú, como en el resto de las repúblicas iberoamericanas, tiene mucho prestigio el alcalde, que tiene presupuesto y realiza obra, soluciona problemas de una manera tangible, y no el congresista, no el diputado ni el senador que debate, pero que no tiene en su haber, en su currículum, el haber solucionado directamente problemas. En nuestro país todavía existe el chip del virrey. El virrey es más importante que todas las asambleas o colectivos deliberantes. Nosotros hemos tomado
en nuestra constitución histórica hemos tomado desde 1828 el modelo norteamericano, que es bicameral. En nuestro país, por tanto, después de este interregno, del cual muy pocos se quieren hacer cargo, pero que todos coincidimos en que tiene que superarse de alguna manera el unicameralismo, porque en realidad lo que tenemos es una Cámara de Diputados con todos sus defectos. Necesitamos un régimen bicameral con un Senado posiblemente elegido por Distrito Nacional Único, recogiendo esa idea del paralelismo entre congresistas o diputados elegidos por sus distritos electorales, llevando la voz de líderes locales y al mismo tiempo una pequeña cámara que tenga visión nacional y que deban su elección a un prestigio de nivel nacional, lo que exige una mayor calidad de personas, una mayor calidad de trayectoria política. Las funciones del órgano legislativo, aquí no está la función constituyente. El órgano legislativo, ustedes ya saben que es el único órgano constitucional provisto de poder constituyente derivado, por lo que es el único que puede reformar la Constitución. Adicionalmente a esta función constituyente, tiene la función gubernativa, que no está aquí porque obedece a la lógica del sistema parlamentario o del tipo de gobierno parlamentario. El gabinete proviene de la mayoría absoluta de la Cámara Política, de la Cámara Baja. Nosotros tenemos la función de representación. Nuestra Cámara Única representa al pueblo, por lo menos representa al humor del pueblo fotografiado en el día de las elecciones. Ejerce la función de control político, que es una de las más importantes, fiscaliza el poder ejecutivo y al poder judicial y a otros organismos del Estado, cumple la función deliberativa. El solo hecho de deliberar ya permite a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, conocer cuáles son los grandes temas que se debaten, no solamente en el órgano legislativo, sino cuáles son los debates principales que afectan a grandes grupos sociales del país. La función cuasi jurisdiccional, que está básicamente el antejuicio, la acusación constitucional, que es el juicio político. Y la función legislativa, que es la más conocida, pero que no necesariamente es la más importante. La función legislativa es la de dar leyes, y cuando haya un Senado, esta función tendrá que ser dividida, no en partes iguales ni en forma paralela, sino que el Senado tendrá únicamente la posibilidad de revisar las leyes más importantes: reforma constitucional, desarrollo constitucional, presupuesto, financiamiento, temas económicos, temas de reforma y poco más en el aspecto legislativo. En cuanto a la función fiscalizadora que debe realizar el Congreso, debe considerarse la ciencia política también, porque una cosa es fiscalizar, la fiscalización cuando el gobierno tiene mayoría parlamentaria, y otra cuando el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. El voto de censura va de la mano con el voto de confianza. Cuando el presidente del Consejo de Ministros pide el voto de confianza a la Cámara, lo que está diciéndole a la Constitución es: Constitución, fíjate, yo he ganado las elecciones, pero estoy cumpliendo con pedir el voto de confianza a los que representan a la totalidad de las opiniones políticas importantes de mi pueblo. Dicho de otra manera, el Ejecutivo, el presidente de la República, gana las elecciones en segunda vuelta, siendo la segunda vuelta ya descrita por Oriou, por Duverger, por todos los autores franceses, como una segunda vuelta donde se descarta al candidato menos simpático.
al menos agradable. Es en la primera vuelta donde se opta programáticamente, donde el voto es programático. Por tanto, quien ha ganado la segunda vuelta tiene que gobernar haciendo política, ganando consensos y negociando estabilidad con la Cámara. Por tanto, el voto de confianza no es un acto solemne que sirva para vender publicidad en los canales de televisión. El voto de confianza es un grito de la Constitución al presidente de la República pidiéndole que construya una mayoría en función a los cupos de poder que tiene a su disposición en el gabinete ministerial. Cuando no lo puede hacer o cuando pierde esa confianza, viene el voto de censura. La acusación constitucional, el antejuicio político, la interpelación, las comisiones, que hoy en día son sorprendentemente numerosas, que no permiten la actuación normal de un parlamentario común, la estación de preguntas, que en nuestro país prácticamente no tiene importancia, en Europa sí es muy importante los días de la estación de preguntas, porque el jefe de gobierno, el primer ministro, que es un diputado, asiste a la Cámara a debatir con sus pares, con la oposición, de igual a igual, y se producen debates que son televisados y que permiten a la opinión pública comprender cuál es la profundidad y cuáles son los detalles de los temas que aparentemente el ciudadano común solo observa en los titulares de los periódicos. ¿Cuál es la crisis de la institución parlamentaria para ir acabando? La judicialización de la política. Esto ha sido señalado desde la década del 80 del siglo pasado. Esto yo lo he visto con profesores míos en la Universidad de Navarra, pero hoy en día se ha acrecentado, se ha agudizado a un nivel superlativo. Ya no procuramos vencer al adversario político, lo llevamos a tribunales, lo denunciamos penalmente y, si es posible, lo metemos a la cárcel. El debate político ha sido superado. El debate programático ya no es interesante en realidad para nadie, ni para los políticos, ni para los aventureros metidos a la política, ni para los electores y menos para los periodistas. Ahora el debate electoral se circunscribe a poner cara a cara a un candidato contra el otro candidato, a ver qué cosas más feas dice el uno del otro. O peor aún, a levantar o a desdeñar propuestas electorales totalmente incoherentes, totalmente ilusorias, carentes de la coherencia de un programa sistemático que traduzca la perspectiva ideológica del candidato. Por tanto, ante la ausencia de un debate y ante la ausencia del pedido del periodista por entrar a un debate verdadero programático, y como los electores tampoco lo pedimos, la única opción para vencer al adversario es acusarlo de corrupto y tratarlo de llevar ante jueces y fiscales. Eso es la judicialización de la política. No hay político que no tenga un cúmulo de denuncias penales, muchas veces ciertas, por supuesto, porque la política, ante la quiebra del sistema de partidos, ha dado espacio a una gran cantidad de piratas, aventureros, cazafortunas que han ingresado aprovechándose del vacío. Por otro lado, tenemos la juridificación de la política. Esto es, la política ha dejado, como se ha desprestigiado, ha dejado espacios para que ingrese lo jurídico, los conceptos jurídicos, ocupando muchas veces espacios que no le corresponden en realidad. Así, por ejemplo, el tema de la vacancia, nos guste o no nos guste aquellos que han sido objeto de los procesos de vacancia, el tema de la vacancia en la Constitución es un instrumento político, no es un instrumento jurídico,
porque no se le ha dado ninguna condición de carácter jurídica. Simplemente se estableció que un presidente de la República acusado de inmoralidad permanente, de incapacidad moral permanente, es vacado si se reúnen los 2/3 de los votos. ¿Esto es constitucional en un Estado constitucional de derecho? Es mejorable, se puede entrar a establecer mejoría, pero con mucho cuidado, porque si se hubiese establecido condiciones de debido proceso, de un filtro como el del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en consulta, a Pedro Castillo, el golpista nocturno, no hubieras podido ser vacado y posiblemente hubiera tenido 2, 3 semanas para mejorar las coordinaciones del golpe con algunos generales y algunos cuarteles y divisiones de la Fuerza Armada. O sea, se le hubiera dado la posibilidad de mejorar sobre la marcha su golpe. Hay cosas que son políticas, como la censura ministerial. Cuando quieran censurar a un ministro que es del agrado de un grupo empresarial que maneja medios de comunicación, de pronto va a poner micrófono a gente que diga: es necesario dotar de mecanismos del debido proceso al ministro que va a ser objeto de censura, quitándole ese espacio netamente político a un instrumento político. Por tanto, hay un desborde de lo jurídico sobre el campo político. Hay que separar la paja del trigo. Un Estado constitucional de derecho admite criterios jurídicos, criterios constitucionales para el quehacer, dándole un marco constitucional a la actividad política. Pero eso no quiere decir que todas las actuaciones políticas y que tienen naturaleza política per se tengan que tener condiciones y tengan que tener requisitos jurídicos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la consecuencia no es positiva, la consecuencia es negativa. Y por último, la crisis de los sistemas de partidos, que es la consecuencia de sucesivas reformas políticas impulsadas por afán de coyuntura. Nuestros adversarios, a los cuales odiamos, tienen mayoría parlamentaria y todo vale para destruirles esa mayoría parlamentaria. Por tanto, hay que fortalecer ideas como la radicalización de la democracia interna de los partidos. Personalmente, considero que incluso el axioma un militante, un voto es pernicioso, porque no se trata de un militante. Y eso lo tomo como uno de los tantos ejemplos, porque eso daría pie a varias horas de conversación. Un militante, un voto. Todos podríamos firmar de que estamos conformes con ello, pero es un error. Un militante, un voto dice que un inscrito tiene igual valor que un militante que pasa sus noches y sus fines de semana trabajando para el partido. Un militante, un voto significa que votan como si fuesen militantes todos los inscritos en un partido, de forma tal que pierde valor la militancia. Para fortalecer a los partidos políticos, que son los que están enfermos hoy en día, hay que volver a la elección tanto de cargos para puestos públicos como dirigentes mediante el Congreso partidario, dándole preeminencia a la militancia por encima del inscrito, que muchas veces no participa en nada. Y por supuesto, dejar de lado la idea peor, llamar a todos aquellos que supuestamente simpatizan con uno u otro elemento o dirigente de ese partido para que participen en la elección y en la decisión partidaria de quién va a ser el candidato, las primarias abiertas.
Eso es lo que más puede debilitar a una estructura partidaria. Porque claro, ya no es el militante, tampoco es el inscrito, es el recogido de la calle o el que es llevado en ómnibus o en camiones para votar dentro de un partido y el que termina teniendo la decisión. Y así, con cada uno de los elementos de reforma política, se ha ido destruyendo el sistema de partidos. Creo yo, de una manera maliciosa. Por último, en la Constitución del 79, así como en la del 33, lo que se pide es de que el abogado, el sociólogo, miembro del directorio de una ONG, el sindicalista, etcétera, no realice actos que comprometan la incompatibilidad entre el poder que ostentan y los intereses de la agrupación en la cual trabajan. Esto es, el abogado, socio de un estudio, no debe participar en contratos, en concesiones, en proyectos donde está involucrada la decisión del Estado. Muy bien. Eso ha sido aumentado, radicalizado en la Constitución del 93 y yo pienso que no fue casual. La Constitución del 93 es fruto de un proceso de concentración del poder en un momento determinado e intentó y logró desprestigiar a la política y a los políticos. ¿Cómo? Obligándolos a una dedicación exclusiva. La Constitución del 93 dice que la función parlamentaria es de tiempo completo y a continuación agrega un nuevo ajuste de tuerca. No pueden ejercer profesión ni cargo o ocupación alguna, ni lustrabotas pueden ser en las horas de funcionamiento del Congreso. ¿Cuándo no funciona el Congreso? Los domingos, los sábados. De forma tal que yo que he sido practicante en el Senado de Osterling, de Felipe Osterling, yo veía que Osterling llegaba de su estudio a las 6 de la tarde al Senado, llegaba Enrique Bernales de la Comisión Andina de Juristas, donde él era director fundador, llegaba Breña Pantoja de la CGTP, llegaba Garrido Malo de Farmaindustria, de su industria farmacéutica, después de haber trabajado todos durante todo el día, y llegaban para trabajar por el Perú, cada uno desde su perspectiva ideológica. Pero es así como teníamos a gente de primer nivel en las cámaras. Hoy en día, para trabajar de congresista, es necesario abandonar todo. Por eso es que eso es uno de los motivos por los cuales ya no tenemos socios de estudios de abogados, ya no tenemos directivos de ninguna ONG. Dígame, las ONGs que participan activamente en el debate político y social en el país, ¿qué directivo importante trabaja como parlamentario? Ninguno. ¿Qué sindicalista importante, actual, existe en el Congreso? ¿Qué intelectual importante, miembro de alguna universidad de prestigio, existe en el Congreso? No solamente porque ha devenido en desprestigio la actividad política, no porque además no existan los filtros necesarios que son los partidos políticos, sino porque la Constitución misma y el reglamento del Congreso les exige no tener ninguna otra ocupación durante la semana. Eso es un error absoluto. Y por último, necesitamos modificar necesariamente la composición de la Cámara de Diputados que tenemos y acercar a los representados con sus representantes. Tenemos que salvar con un puente, estrechar esos vínculos de representación y al mismo tiempo tratar de mejorar e impulsar
una nueva clase política de la cual ustedes, los que nos escuchan esta tarde-noche, deben ser necesariamente actores principales. Ya no dejemos de que otros hagan política, sino nosotros mismos tratemos de participar, cada uno en la medida de su posibilidad. Muchísimas gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias por tan brillante participación. Se hace recordar a nuestro distinguido público que se sirvan llenar el formulario de asistencia, dado que el llenado del mismo es la condición para que se puedan certificar. Se les recuerda que no solo es suficiente la inscripción al presente evento, sino el llenado del formulario de asistencia. Gracias. Estimado doctor Álvarez Miranda, vamos a proceder a hacer algunas preguntas que nos han enviado hoy día los participantes. El Perfecto. señor Manuel Alonso Esteves Cabanillas pregunta, ¿considera usted que nuestra constitución es eficiente para controlar la crisis política actual entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? No, porque la Constitución ha sido eh, aprobada en otro momento histórico, uno, y dos, porque esta crisis que nos embarga es de naturaleza política, no es de naturaleza constitucional. La Constitución ha cumplido, si ustedes lo ven con perspectiva, imagínense que estamos observando los hechos dentro de 20 años. La Constitución ha cumplido. La gran confrontación ha sido solucionada en gran medida gracias a instrumentos como la vacancia, como la disolución, como las elecciones antes del vencimiento del período, y estas instituciones no estaban en el radar de los políticos, ni de los constitucionalistas, sino que más o menos ha satisfecho las necesidades de la confrontación política. O sea, a mi juicio, la Constitución ha aprobado con una nota de 14 esta prueba, este examen. Pero claro, o sea, el país y la clase política y el sistema de partidos no tiene por qué someter a las constituciones en general a exámenes tan rigurosos sin un motivo valedero. Gracias, doctor. Siguiente pregunta del señor Wilfredo Raúl Herrera Pacheco, perdón. Él lo saluda y le dice, doctor Álvarez, es un honor estar en su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Bajo la coyuntura política social que vive nuestro país, ¿es recomendable volver al sistema de dos cámaras en el Congreso o es mejor continuar con los congresistas de hoy en día? Muchas gracias. Definitivamente, desde un aspecto técnico, es indispensable la segunda cámara. Nuestra, nuestra cámara actual es una cámara de diputados que recoge, en el mejor de los casos, la tercera o cuarta línea de lo que quedan de los partidos políticos. Es indispensable, mientras se mejora la clase política, mientras se dan otro tipo de medidas de reforma política, reforma electoral, etcétera, es indispensable contar ya con una segunda cámara, una cámara reflexiva. No tiene que ser grande, no tiene que ser paralela, o sea, no tiene que hacer todo lo que hace la Cámara de Diputados, pero sí elegida por distrito nacional único, para poder recoger a personalidades de prestigio que controlen políticamente a la Cámara de Diputados, que hagan ese famoso control intraórgano que hablaba Lowenstein. Gracias. La señorita Diana Nicole Durán Untiveros pregunta lo siguiente.
Ya que la parte orgánica de la Constitución depende de las relaciones políticas, ¿considera usted que el periodo 2016 al 2023 hemos vivido una crisis constitucional? Sí, 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 la Constitución ha sido llevada hasta los límites máximos de su soporte. Otras constituciones, recordemos, como la del 33, no aprobaron el examen. La confrontación entre la mayoría APRA 1 contra APDC en el gobierno ocasionó una crisis insalvable que produjo el golpe de Estado militar. En cambio, hoy en día, la crisis ha tenido la posibilidad de canalizarlo, con mucha discusión, por cierto, pero ha canalizado al interior de instituciones de la propia Constitución esas confrontaciones, esos odios, esas necesidades de coyuntura. Gracias, doctor. De parte del señor Rodolfo Alba Rodríguez. Tomando en cuenta que los congresistas son representantes del pueblo, ¿es eficiente partir de la noción de pluriculturalidad, tomando en cuenta que en gran parte del sur existen quienes pretenden dividir nuestro Estado bajo el argumento de que no son representados? En todo caso, ¿cómo superar esta noción de que somos diferentes naciones? ¿Cómo superar este reclamo de separación por falta de representación? En principio, el Perú es pluricultural, como la mayoría de países latinoamericanos, pero no es plurinacional. Zafra Valverde, por ejemplo, al igual que Duverger, hablaban del concepto de nación. Una etnia, una comunidad política, no necesariamente es una nación. Ahí sí, yo difiero de aquellas personas que piensan que el Perú es el conjunto de varias naciones. No, no es cierto. El Perú es pluricultural, es cierto, y la mejor manera de representar a todas las personas, a todas las culturas, es considerándolos como persona humana, a partir de la dignidad del ser humano. Esto es, la representación política es el instrumento más moderno y adecuado por cuanto no recoge el color, el idioma, la costumbre, las peculiaridades que nos separan. Lo que recoge son las necesidades e intereses y tendencias de los grupos sociales y de las personas. Por tanto, considero la naturaleza pluricultural del Perú tiene la posibilidad de estar representada no solamente en su Cámara de Diputados, sino en la actuación y en el presupuesto de los ministerios. Cualquier otro tipo de representación deviene en antidemocrática, porque allí sí se quiebra la igualdad de las personas ante la ley y ante el derecho, y entramos a otro tipo de régimen político ajeno al democrático. Muchas gracias. De parte del señor Dani Alexis Noriega Villegas, ¿qué mecanismos de control político se debería agregar al Poder Ejecutivo para equilibrar los mecanismos de control político que tiene el Poder Legislativo? En realidad, lo que hemos visto ha sido una guerra muy dura. El Ejecutivo normalmente en Latinoamérica es sumamente poderoso. Lo que pasa es de que en nuestro caso, ese poder, esa capacidad
no ha sido bien gestionada. Me explico. El Ejecutivo tiene la posibilidad de llamar a los dirigentes o a los técnicos de los partidos que le pueden dar mayoría en el Congreso al gabinete ministerial. Puede rodearse, puede elaborar una alianza gubernamental. Esto en nuestro país, como es un país enfermo, políticamente enfermo, se llama repartija. Pero en Europa, hace muchos siglos, se trabaja de esa manera políticamente. El partido que gana una elección y que no tiene mayoría, lo que hace es llamar a los partidos similares, con similar programa, para que participen todos juntos en el gabinete ministerial y conformen un nuevo programa de consenso, un programa de gobierno de consenso, de forma tal que el Ejecutivo es el que decide qué aliados tiene y cómo va a gobernar. Por tanto, la respuesta ante eso es: el Ejecutivo nuestro no necesita más fuerza. Tiene todos los instrumentos y herramientas políticas para construir mayoría. Si no lo haces porque o no quiere hacerlo, o simplemente no tiene la capacidad política para lograr consensos. Lo último que hemos visto es un ejecutivo que tiene el 18% de respaldo programático, 18, y que quiso imponer al resto del país su programa de gobierno. Aquí, claro, hay una sucesión de errores, ¿no? Un partido político debe inscribir su plan de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones. Eso me parece una de las cosas más ridículas que pueda haber, porque el verdadero plan de gobierno se elabora en consenso, más aún en un país pluripartidista, donde nadie va a tener la mayoría absoluta. El verdadero plan de gobierno se construye, se elabora con los aliados una vez ganada la elección. En nuestro país no hay capacidad política. Entonces, ese no es un tema constitucional, es un tema de capacidad política. Gracias, doctor. Pregunta final de parte del señor Christopher Jonathan Rivas Ormeño. Respecto a la democracia deliberativa en el Congreso para una iniciativa de ley, existen algunas sentencias del Tribunal Constitucional que advierten un déficit manifestado en la exoneración del dictamen de una determinada comisión del Parlamento. ¿Considera usted que debe contemplarse en el reglamento del Congreso la prohibición de estas exoneraciones sobre los proyectos de ley? Ahí hablamos de la juridificación de la política, ¿no? En principio, estoy de acuerdo. O sea, mientras más debate, o sea, la democracia necesita debate. El debate necesita de consensos, de negociación, consensos. Mientras más consenso logra un proyecto de ley, es mejor para la democracia. Pero esto tiene excepciones. ¿Qué excepción? Puede haber una circunstancia política en la cual sea urgente la aprobación de un proyecto de ley. En ese caso, la práctica parlamentaria de la República inventó la famosa dispensa del trámite de comisiones, que obviamente ha sido mal usada porque los instrumentos parlamentarios y la práctica parlamentaria es como los autos. Si tenemos malos conductores o conductores faltos de preparación, vamos a ver que los automóviles son un peligro para la sociedad y lo vamos a querer prohibir. Pero en manos de choferes expertos, con trayectoria, con capacidad,
estos autos van a ser beneficiosos para la sociedad y vamos a aplaudir su funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, no hay una respuesta así. No se puede prohibir algo que se puede necesitar en el futuro. El tema es posiblemente que el reglamento contemple una mayoría calificada para poder exonerar del trámite de comisiones. Por ejemplo, la mitad más uno del Pleno, ¿no es cierto? Que haga ciertamente dificultoso el hecho de que se exonere de comisiones por cualquier motivo, por la simple comodidad de los impulsores de un proyecto. Muy agradecido, doctor Ernesto Álvarez Miranda, con esta respuesta final. Se está dando por concluida la presente actividad académica, no sin antes agradecer nuevamente a nombre del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales la brillante participación que el día de hoy nos ha permitido compartir el doctor Ernesto Álvarez Miranda, ex magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, a todos nuestros participantes. Asimismo, agradecemos a quienes el día de hoy han tenido a bien acompañarnos en esta actividad académica y con ello se da por concluida la presente actividad. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta otra oportunidad.